En este video determinaremos una función exponencial dados dos puntos usando la TI-84. Se nos pide determinar la ecuación de una función exponencial que pasa por 1,6 y 3,278. Se nos pide que indiquemos el valor inicial, y si la función representa un crecimiento o decaimiento exponencial, y finalmente determinamos f de 2. Comenzamos ingresando los pares ordenados en la TI-84. Ingresamos los valores x en la lista 1 o L1, e ingresamos los valores y, o los valores de función en L2, o la lista 2. Entra en la calculadora. Presionamos Stat y luego Enter. Necesitamos borrar los pares ordenados antiguos, o datos antiguos, yendo a la parte superior de la columna y presionando Borrar y luego Enter. Entonces presionamos arriba, Clear, Enter, subimos a la parte superior de L1, Clear, Enter, y ahora ingresamos los valores de x en L1, que son un Enter, 3 Enter, flecha derecha, los valores y o valores de función en L2, que son 6, Enter y 27 divididos por 8, Enter. Y ahora vamos a la pantalla de inicio presionando Second Mode para salir. Y ahora necesitamos realizar una regresión exponencial. Presionamos Stat, flecha derecha una vez para calcular. La regresión exponencial es la opción 0. Entonces, si nos desplazamos más allá de las 9 en la parte inferior. Observe que la opción 0 es Expreg, que es una regresión exponencial. Presionamos Entrar, y ahora si tiene una TI-84 anterior, es posible que no vea esta pantalla aquí. Simplemente puede presionar Enter para realizar la regresión exponencial. En esta versión de la TI-84, hacemos flecha hacia abajo para calcular. Y luego presione Enter. La función exponencial tiene la forma de, y es igual a veces b elevado a la potencia de x donde a es igual a 8 y b es igual a 75. Grabemos esta información. Ahora sabemos que a es igual a 8 y b es igual a 0.75. Que como fracción es igual a 3/4. Podemos usar la fracción o el decimal porque ambos son exactos, y para una revisión rápida, para convertir un decimal en una fracción en la TI-84, ingresamos el decimal. Presione más, Enter, Enter, que nos da 3/4. Entonces ahora sabemos la función exponencial. f de x es igual a, que es 8 veces b elevado a la potencia de x, que es 3/4 elevado a la potencia de x. A es el valor inicial y, por lo tanto, el valor inicial es 8. Observe aquí que la base es igual a 0.75 o 3/4, que está entre 0 y 1, y por lo tanto la función exponencial representa la disminución exponencial. Cuando b es mayor que 1, tenemos un crecimiento exponencial. Entonces tenemos decadencia exponencial. Y finalmente se nos pide determinar f de 2. Determinamos f de 2 sustituyendo 2 por x, lo que nos da 8 veces 3/4. Elevado al segundo poder al cuadrado. Vamos a seguir y evaluar esto en la calculadora. Entramos 8 veces 3 dividido por 4, o 3/4. Para ingresar el exponente de 2, podemos usar la tecla al cuadrado aquí, o la tecla del exponente aquí y luego 2. Solo usemos la tecla al cuadrado, Enter. Entonces f de 2 es igual a 4.5, o como fracción, presionamos más, Enter, Enter, 4.5 es igual a 9/2. Entonces nuevamente podemos expresar f de 2 como 4.5 o 9/2. Or 9/2. Espero que hayas encontrado esto útil.